A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, Quillabamba TV, en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión en cable, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, las plataformas móviles por donde muchas personas se están conectando, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 16 de agosto del año 2023 y vamos a hablar de algo que nos preocupa. En breves instantes estará con nosotros el director, el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Víctor Suárez, a quien vamos a recibir en unos instantes desde Piura, porque el tema de la nueva variante es un tema que debemos estar siempre alerta y ver cuántas vacunas tenemos colocadas de la COVID-19. Nos hemos puesto la vacuna bivalente, si no nos hemos puesto, debemos ir a ponernos urgentemente. Después de eso, Rosa María va a analizar nuevamente el tema del señor Alejandro Soto, que ayer se terminó de blindar en el Poder Judicial. El Poder Judicial ayer declaró su consentida la resolución de prescripción, o sea, ya no se puede hacer nada. Y también el señor Acuña estuvo ayer en el Congreso de la República y nos echó la culpa a los medios de comunicación. Son los responsables de los medios de comunicación de todo lo que está pasando en el Congreso. Habría que recordarle al señor Acuña que él puso al señor Soto en la lista para postular al Congreso. Parece que eso se ha olvidado, ¿no? Por otro lado, también ya varios congresistas, ayer se manifestó la congresista Flor Pablo, de hablar de una posible censura a la mesa directiva, ¿no? Porque, bueno, ya todos sabemos que el señor Soto en 20 días tiene ya muchas denuncias y muchos cuestionamientos, ¿no? En fin, y la otra novedad del Congreso es que ha sido elegida como presidenta de la Comisión de la Mujer la congresista Jáuregui, ¿no? La señora que en algún momento vimos un video donde decía que la mujer era creada para ser ayuda de su esposo. Ella es una pastora de una iglesia evangélica y ella es ahora presidenta de la Comisión de la Mujer. Increíble, pero con todo esto Rosa María ya está lista para hacer el análisis y estamos esperando al doctor Víctor Suárez, que es el jefe del Instituto Nacional de Salud. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todo el Perú, acá encendiendo la luz. Vamos a cambiar el orden del programa. Hoy día primero vamos a tener la entrevista, luego vamos a comentar con ustedes algunas noticias importantes. Lo que no cambia es que empezamos con nuestro auspiciador. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y si usted quiere colaborar con este programa, lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación a través de cualquier billetera electrónica. Si usted no tiene ninguna billetera electrónica, puede hacerlo a través de cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Muchos peruanos en el exterior nos ayudan haciendo sus contribuciones a través de PayPal, un sistema muy fácil. Lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que están en www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien. Y ya estamos con nuestro invitado
porque hoy día, como les decía, vamos a cambiar el orden del programa. Nuestro invitado es una autoridad del Ministerio de Salud, tiene cosas muy, muy importantes que hacer esta mañana y nos puede atender en los primeros minutos de hoy. Se trata del doctor Víctor Javier Suárez Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Sí, muchas gracias por la invitación y disculpe, nos encontramos precisamente en Tumbes haciendo una visita por el tema del dengue, ¿no? Aprovechando estos Así es. días. Muy bien, doctor Suárez. Queríamos hacerle algunas preguntas sobre el tema de la nueva variante del COVID. Para aclarar la información que tenemos, porque ayer Abel y yo tratábamos de entendernos y no estábamos muy seguros qué nos tocaba hacer. ERIS o EG.5 no se encuentra aún en el Perú, por lo menos hasta la semana pasada, en la corrida genómica, pero todas las autoridades dicen que va a estar muy pronto porque la tienen nuestros vecinos y la tienen 51 países. ¿Qué es esto? ¿Qué es ERIS? Y me gustaría que se lo explique al público para que, digamos, entendamos bien qué es lo que está pasando con esta nueva variante del COVID. Sí, como recordarán ustedes, el año pasado, hace unos meses hablábamos de las diferentes variantes del COVID, ¿no? Hablábamos del alfa, la beta, el delta, el lambda, que fue la variante La de peruana, Lima. así es, y finalmente llegó la variante Omicron, que tiene una gran capacidad de transmisión, tanto así que se volvió la dominante en el mundo y desaparecieron todas las otras variantes que conocíamos. Y esta A tal punto, permítame que me interrumpa, Omicron, Omicron cambia las demás variantes, desaparecen. sí, prácticamente barrió con todas, colonizó, digamos, a todo el mundo con esta nueva variante, la Omicron, desplazó a las otras y de manera que ahora, cuando hacemos secuenciamiento genómico, vigilancia en todos los países, la única variante que encontramos globalmente es la Omicron. Entonces, esta Omicron luego, que ustedes saben, los virus cada vez que se reproducen pueden ir apareciendo mutaciones. Y esas mutaciones, como el Omicron se reproduce rápidamente en mucha gente, ha generado lo que conocemos como los linajes descendientes, que son como los hijos y los nietos de esta gran familia que ahora es el Omicron. Y de eso se han ido derivando estos linajes que hemos ido conociendo como el BA1, BA2, BA4, BA5 y luego los XBB y etcétera, ¿no? Entonces, Ahora estamos en eje 5 ya. así es. Este es Ahora, como ya casi el cuando bisnieto. llegó Omicron al Perú, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2021, la gran mayoría de la población vulnerable ya estaba vacunada, los adultos ya estaban vacunados, por lo tanto fue altísimo el número de casos porque se expandía a toda velocidad, pero era de letalidad muy baja, ¿verdad? Así es. Esa experiencia que fue, como bien dices, inicio del 2020, fines del 2021, Fines inicio del del 21. 2022, la tercera ola encontró a la población, por un lado ya con dos vacunas y incluso con la tercera dosis ya, ¿no? Me acuerdo que Para en algunos con diciembre la tercera dosis, empezamos, sí. así, en 60 años logramos barrer rápidamente a los mayores de 60 años con su tercera dosis y a pesar de la gran cantidad de casos que incluso hizo colapsar varios servicios públicos y privados, la letalidad, el número de muertos no fue tan alto como lo que observamos en primera y segunda Claro. La ola. tercera ola fue mucho más alta en casos, muchísimo más alta en casos, incluso considerando los no reportados, pero la letalidad fue bajísima y ahí se entendió que se había, digamos, conquistado la enfermedad, que teníamos realmente un triunfo de la vacunación sobre la enfermedad. Luego, Y, y, el 2022, algunas personas se pusieron una tercera dosis y otras una cuarta dosis. Y acá vienen las confusiones, doctor, porque ya no sabemos qué es lo que nos toca ponernos. A ver, repasemos cuál es el esquema de vacunación del MINSA para COVID en el Perú. ¿Cuál es el esquema? sí, solo, pero para reforzar una idea clave que has estado explicando bien, que es que esta de la tercera ola creo que fue la mejor demostración que la vacuna es eficaz en evitar muertes y que es una vacuna segura. Claro. Contra muchos rumores y fake news que existían en ese momento, yo creo que esa fue la mejor experiencia para el país de que las vacunas eran buenas y eran seguras. Con Mire, respecto yo a la... hasta hace poco bloqueaba gente que decía que nos íbamos a caer muertos, que por habernos vacunado. Todas estas teorías de la conspiración se demostraron en nuestros cuerpos probablemente falsas. Y es bueno decirlo, tiene usted toda la razón, hay que reafirmar esto, porque tenemos que seguirnos vacunando. Ahora, ¿cuál es el esquema para COVID? Sí,
Es evidente, sí, que puede generar un poco de confusión en la población ahora que hemos hablado de tercera, cuarta, quinta dosis y ahora hablamos de la vacuna bivalente y todo esto, ¿no? Entonces, para ponerlo en sencillo, si hemos recibido cualquier dosis, la tercera, la cuarta, la quinta, cualquiera, hace 4 meses o más, en este momento podemos recibir lo que conocemos ahora como el refuerzo 2023. No es condición haber recibido una tercera o cuarta o quinta para recibir este refuerzo. A ver, Todo lo vamos contrario. vamos a ponerlo así claro. Yo tengo ahorita 59 años, punto. Este mes cumplo 60, todavía estoy debajo de los 60. Muy bien. Recibí en el 2021, me tocó mi cronograma en junio, la primera y la segunda. Para diciembre me puse la tercera, porque me tocaba, ¿no es cierto? El año 2022 me he vuelto a vacunar con la cuarta dosis. Eso es lo que me tocaba, lo que decía el ministerio que tenía que hacer. Ahora me tengo que poner la bivalente de todas maneras. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué cosas tiene la bivalente? ¿Y por qué me la tengo que poner? Ya, ahí hay dos elementos. Uno es que con todas las vacunas lo que se ha visto es que la inmunidad va cayendo con el tiempo, ¿no? O sea, nosotros nos Lógico. vacunamos hoy día y en 1 o 2 semanas la cantidad de anticuerpos que tenemos en nuestro organismo es muy, muy grande, muy alta. Pero van pasando las semanas, los meses y esta cantidad de anticuerpos va bajando con el tiempo. De manera que a los 6 meses tengo anticuerpos, pero todavía son muy bajos, y entonces aumenta la probabilidad de que si, uno, de infectarme, y dos, de hacer una enfermedad severa, a pesar de estar vacunado. Por tanto, el OMS y todas las agencias internacionales recomiendan que debemos hacer una especie de refrescamiento de nuestra inmunidad con estas vacunas de En refuerzo. el caso del COVID, entonces, mientras la enfermedad siga circulando, ¿nos vamos a tener que vacunar todos los años? Sí, es muy probable. Todavía no hay digamos, una No hay recomendación una decisión internacional definitiva oficial, sobre esto. pero los científicos están yendo en ese sentido, ¿no? Que es muy probable que sí necesitemos un Ahora, refuerzo anual de esta vacuna. ¿por qué, doctor, otras vacunas nos las ponemos una vez en la vida y duran para siempre, no sé, o duran 10 años? ¿Por qué esta dura tan poco? Es parecido a lo que sucede con la vacuna de influenza también. La vacuna de influenza, recuerden, también recibimos un refuerzo anual y es porque estos virus evolucionan muy rápidamente, empiezan a desarrollar mutaciones que le permiten escapar a la inmunidad específica que tenemos, que hemos desarrollado previamente. Entonces necesitamos estar regularmente, periódicamente aplicando una dosis de refuerzo. Ok, si yo me he vacunado contra la influenza, ¿me puedo poner la bivalente? ¿No pasa nada? Sí, no hay problema, pueden ponerse las dos vacunas juntas. De hecho, en Juntas. los puntos de vacunación estamos administrando las dos dosis, las dos vacunas juntas. Perfecto. Se llama bivalente, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, no, ahí viene la de la influenza. Falso. ¿Por qué se llama bivalente? Así es. Lo que aplicábamos inicialmente es lo que ahora conocemos como la vacuna monovalente, que fue diseñada sobre la base del virus original del COVID-19. Pero como decíamos, está ido evolucionando y ahora tenemos la variante Omicron. Entonces, esta vacuna bivalente se le llama así porque ahora contiene también, ha sido diseñada también específicamente con esta variante Omicron. De manera que tiene estos linajes descendientes sobre la base de los cuales se ha desarrollado esta nueva vacuna y podría brindarnos una protección más específica contra estos nuevos linajes que están apareciendo, ¿no? Entonces, es Ahora, una, en el futuro ya solamente será contra los linajes de Omicron, porque como me decía usted al principio, Omicron reemplaza a todos los anteriores. así es, así es. Y bueno, y seguimos desarrollando nuevas vacunas. Incluso algunos organismos le han pedido a la industria que sigan diseñando nuevas vacunas cada vez más específicas para los linajes que están apareciendo, ¿no? Claro. Pero esta vacuna, la bivalente, pero incluso también la monovalente, nos protege contra el virus. O sea, cualquier vacuna que hacemos finalmente es buena. Ok. Entonces, la recomendación era al principio para los mayores de 60 años. Ahora es para los mayores de los 18 años. Sí, la vacuna bivalente ahora está disponible incluso desde niños pequeños, de los 6 meses de edad para adelante, ya pueden Ah, recibir también una incluye vacuna niños. bivalente. Mire, ¿ves? Qué confuso. Ayer discutíamos si era para mayores de 60 o para mayores de 18 y ahora usted me dice que también los niños se pueden vacunar. Así es, toda la población
puede recibir la vacuna, su refuerzo con la vacuna bivalente. Obviamente nuestro énfasis es mayor en los mayores de 60 años porque son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad severa y morir, ¿no? E incluso el protocolo que ha sido aprobado por el comité de expertos hace una tingencia de que los mayores de 60 incluso pueden recibir dos refuerzos. Hoy día pueden recibir un refuerzo y entre 4 meses un segundo refuerzo con esta vacuna bivalente, ¿no? Es un manejo especial para este grupo de riesgo. ¿Qué pasa con la gente que te dice, no, pues ya mucha vacuna, ya para qué me voy a poner más? No, no pasa nada. Lo he escuchado mucho, ¿ah? Ya nos han Sí, vacunado un sí. montón, ya que tanto, ya debe hacer daño tanta vacuna. Sí, entendemos eso, ¿no? De repente hay una sensación de falsa seguridad, ¿no? Como la OMS levantó la emergencia, hemos dejado de usar mascarillas, no vemos casos en las calles, pero sin embargo el COVID sigue presente. De hecho, todavía tenemos muchas muertes por COVID en el país. Están ocurriendo alrededor de 300 muertes por COVID al mes en el Perú. Es decir, todavía tenemos el virus circulando y todavía puede morir gente por el COVID. Y eso no es justo teniendo vacunas disponibles para que todos recibamos nuestro refuerzo. Claro, ahora, 300 muertos al mes, recuerde usted que teníamos 300 muertos al día, ¿no? Y 700 y 1200 y 1400 en los picos, ¿no? Más altos de la enfermedad. Y claro, 300 muertos en todo el país, en un país de 30 millones de habitantes, casi que no se notan. Pero en todos esos casos se trata de gente no vacunada o que se vacunó en el año 21 y ya no tiene protección. Así es, muchos de los fallecidos son personas que han recibido alguna vacunación, pero no tienen su esquema completo o sus últimas dosis pues han sido muy, muy atrás todavía, ¿no? Y como decíamos, la inmunidad va cayendo. Y si bien 300 parece poco comparado con lo que hemos sufrido antes, es todavía bastante. Por ejemplo, recordemos la epidemia de dengue que hemos tenido hace poco, que ha durado prácticamente medio año. En medio año hemos tenido 300 muertes por dengue. Con Claro, COVID tenemos 300 muertes por mes. O sea, todavía es un problema grande para el país. es un problema de salud pública que sí, ha sido, yo le diría, bastante invisibilizado en los medios de comunicación, porque como ha sido tan dramático y tan duro para todo el país, es un tema del cual a veces no queremos hablar, porque ya estamos hartos de hablar del COVID, pero hay que hablar, no queda otra. Eh, las vacunas están disponibles en todo el país, en algunos puntos del país. Cuéntenos un poco cómo han hecho el despliegue. Sí, las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud. Tenemos un amplio número de vacunas de bivalente. En ese problema no hay problemas de stock. Y además de los establecimientos de salud, hay algunos puntos fuera del establecimiento disponibles también, como por ejemplo el Campo de Marte, que es el más conocido, creo, en donde pueden acudir a administrarse su vacuna. Ahora, Y sin ningún requisito, no hay que llevar el carnet anterior, porque a veces ponen algunos no, requisitos, ¿no? No, voy, quiero la básica- bivalente, sin preguntas me la ponen, sí, básicamente su DNI, tu DNI. y como tenemos la base de datos donde están registradas las dosis que ha recibido cada persona, podemos con eso verificar y ver la dosis que le corresponde. Que como ya todos han recibido, prácticamente todos, la primera y segunda dosis, lo que les corresponde es recibir la vacuna bivalente, ¿no? Su refuerzo De 2023. frente. O sea, si solamente me puse la primera y la segunda en el año 21, no me puse nada el 22, voy de frente al 23, me ponen en agosto la bivalente, estoy protegido por un año, estoy protegido más o menos Más o si eres menos, joven. sí, estimamos que el nivel de anticuerpos es aceptable, entre comillas, bueno, no tan aceptable, pero bueno, puede llegar hasta 6 meses, ¿no? Después de Ahora, seis yo le meses hay voy a que ir a poner hacer refuerzo. un escenario poco probable, ¿no? Que en 6 meses esta variante entre como epidemia, o sea, nuevamente se encienda, ¿no? Un foco epidémico, entonces familias, barrios enteros comienzan a contagiarse y esas personas ya perdieron inmunidad porque no se vacunaron. Actualmente tengo la cifra, es algo así como 16% nada más de la población mayor de 18 años se ha vacunado. ¿Qué pasaría en esa hipótesis? Es posible que tengamos muchos casos y que al tener más casos tenemos más hospitalizaciones y evidentemente tenemos más muertes. No estamos seguros si puede haber una ola grande como ha habido antes, pero ¿No? sí puede haber un aumento de casos. Y lo que los expertos dicen es que precisamente cuando hay empieza un incremento de casos, es el mejor momento para vacunar. Porque si yo vacuno hoy día a todas las personas,
el nuevo virus que llega los va a encontrar con una cantidad de anticuerpos en su organismo bastante alto. Por tanto, la probabilidad de hacer enfermedad grave va a ser muy baja, ¿no? Los que ya tuvimos COVID, yo he tenido 2 veces, por ejemplo, ¿estamos mejor inmunizados frente a esta ola posible si llega? Sí, eso se le conoce como la inmunidad híbrida, ¿no? En que tenemos anticuerpos por la vacuna y anticuerpos desarrollados por la propia infección que hemos tenido. Mm, Lo que se dice es que estas personas tienen una protección incluso mucho mejor que el solamente haber sido vacunado, ¿no? Pero exactamente. igual, pero Pero igual igual, sucede claro, igual con tiene el la indicación, tiempo, igualito nos vacunemos igual. así Ahora, es. doctor, ¿qué prevalencia de la enfermedad se llevó a determinar en el Perú? Porque nunca supimos si se hicieron o no los estudios de prevalencia. O sea, lo que busca el estudio de prevalencia es saber cuántas personas desarrollaron la enfermedad, qué porcentaje de la población llegó a desarrollar la enfermedad, incluso sin síntomas, ¿no? Por eso se hacen estos estudios. ¿Qué porcentaje de la población llegó a desarrollar la enfermedad en el Perú? Sí, ese fue un estudio que se realizó después de la primera ola. Y Así ahí, es. en un estudio nacional, se encontró que más o menos 25 a 30% de la población había tenido infección por COVID. Ese tipo de estudios después ya no lo hemos podido repetir porque ahora tenemos anticuerpos por la vacuna y no podemos Ah, diferenciarlo de lo que son ok. anticuerpos por la infección. Entonces, Ok, si hubieran ya no es podido, factible. claro, ya entiendo. O sea, se podía hacer cuando no estábamos vacunados, ya no. En Ya no, Iquitos así llegó a es. ser 70% de la población. Fue brutal lo que pasó en Iquitos. Eh, Totalmente. es Y no posible solo, que mucho más sea el porcentaje de población que sí se contagió y por lo tanto esté mejor preparada para un posible brote, digamos. sí. Y este estudio también, algo que evidenció también fue el tema de la inequidad. Fueron justamente los estratos socioeconómicos más bajos los que tenían las prevalencias más altas de infección y también las tasas de muerte más altas, ¿no? Y eso es algo que se repite en todos los países prácticamente, ¿no? Claro. O sea, el COVID refleja esos El hecho de problemas. no contar con agua y desagüe, el hecho de no contar con refrigeradora, el hecho de no contar con una cuenta bancaria, te obliga a salir de tu casa, te obliga a ir todos los días al mercado. Todas esas son condiciones de contagio y se lo dijimos al presidente una y otra vez, ¿ah? Pero no había forma de que entendiera. No puedes aglomerar a las personas. Esto era central en la lucha contra el COVID. Ahora bien, voy a aprovechar que usted no solamente nos puede atender hasta las 8:30 para preguntarle por el dengue. La recomendación del COVID queda clarísima. Todos, hasta los niños, pueden vacunarse. Vacúnense con la bivalente y están protegidos por un año. Perfecto. Ahora, como el dengue, la enfermedad cayó solita, ¿no es cierto? Porque llega a un punto en el cual no se puede expandir más, cae, pero estamos frente a un niño, va a volver a llover, el mosquito se va a volver a desarrollar. ¿Qué se puede hacer en este interregno antes de lo que parece ser de nuevo una gran ola de dengue? Sí, seguirnos preparando contra la siguiente ola por el dengue, ¿no? Porque este es un tema cíclico, ¿no? Que cada periodo de tiempo. Usualmente tenemos una gran epidemia de dengue como la que hemos tenido ahora y luego pasan 3, 4 años con muy pocos casos y luego otra vez un nuevo ciclo grande de casos. Pero ante la eventualidad de este fenómeno que viene, nuestro temor es que obviamente se salte ese ciclo y tengamos otra vez un número grande de infecciones. Entonces lo que corresponde ahora es seguirnos preparando y precisamente como Ministerio de Salud hemos salido a diferentes regiones. En este momento estamos visitando 4 regiones esta y la próxima semana para reforzar sus acciones, porque el dengue todavía se sigue transmitiendo. Por ejemplo, yo estoy acá ahora en Tumbes, estamos con temperaturas altas de 28 a 29 grados, acá no hay invierno, y eso favorece que el mosquito se siga reproduciendo. Y entonces seguimos teniendo todavía casos de dengue. Ahora, qué hay de la vacunación contra el dengue? ¿Es posible? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién no? Sí, la vacuna contra el dengue es un reto científico en realidad, porque como saben hay 4 serotipos de dengue y es como si fueran 4 virus diferentes y han habido intentos previos de desarrollar una buena vacuna. Hay una vacuna japonesa que es la que es más promisoria en estos momentos. Está en un proceso de evaluación y de aprobación por agencias internacionales y por la misma OMS. Lo que ellos apuntan es a que el OMS certifique primero su laboratorio de producción de vacunas y luego su comité de expertos evalúe las condiciones de uso de esta vacuna y finalmente hagan la recomendación internacional
para que ingrese al fondo rotatorio de vacunas del OPS y los países podamos acceder a la vacuna En a este través de este momento, fondo. el Ministerio de Salud no ofrece ninguna vacunación para el dengue, No, en este momento la vacuna no está disponible. Hemos ninguna, conversado incluso, ninguna. Hemos- contra ninguno de los serotipos, digamos. no, claro, la vacuna es una sola para cualquiera de los serotipos. Y Ya. cuando hemos hablado con el laboratorio, ellos mismos nos han dicho, han sido claros, nuestro objetivo no es comercializar la vacuna libremente en un país, sino ofrecerla a través de un mecanismo internacional como es el Fondo Rotatorio OPS para que todos los países puedan acceder a ella. Todavía no está disponible. Y la, el control biológico del mosquito a través, como se ha hecho en Florida, de mosquitos mutantes, o sea, no mutantes, pero en fin, que les mutas justamente la capacidad de transportar la enfermedad. ¿Se ha avanzado en eso en el Perú? Sí, hay algunas iniciativas. Una es esta mutación que mencionas, que es como una especie de radiación que se le hace a los mosquitos para impedir que se puedan reproducir entre sí. Eso hay un proyecto que se está trabajando con el IPEN para probar esta hipótesis. Y hay otra metodología que es la infestación con una bacteria que es la Wolbachia. La Wolbachia también hace que estos mosquitos no permitan que el virus se pueda reproducir en su interior del mosquito y por tanto no Claro. puedan transmitir la Entiendo infección. que en Florida han tenido muchísimo éxito. En Colombia también están probando con Wolbachia, pero en una comunidad relativamente pequeña, porque el tema también es, hay que producir estos mosquitos. O sea, tiene Claro. que haber una fábrica de mosquitos infestados por Wolbachia para que luego puedan ser liberados al campo, no una vez, sino regularmente. Tienen que estar produciendo y liberando estos mosquitos para que se vuelvan, digamos, la especie dominante y desplace a todos los otros mosquitos. Eso requiere bastante inversión también y bastante esfuerzo para Claro, desarrollarlo, pero ¿no? sobre eso hay un proyecto en el Ministerio de Salud. Estamos evaluando, estamos tomando contacto con los investigadores que han desarrollado este proyecto de Wolbachia para poder desarrollar un piloto aquí en el país, porque hay temas como logísticos, como por ejemplo esta Claro, fábrica de producción de pero el mosquitos. costo, pero siempre, en este tipo de intervenciones, el costo se mide contra lo que cuesta que el MINSA atienda a cientos o miles de pacientes con dengue. Y le aseguro que va a ser muchísimo más barata la inversión en el mosquito, cueste lo que cueste, a atender, y en algunos casos a ni siquiera poder atender a personas que llegan a pedir salud ante una salud pública colapsada. Sí, el problema es ese, ¿no? El dengue se transmite tan rápidamente que hay una gran cantidad de casos y que por momentos puede ser colapsar, ¿no? Pero en dengue también, digamos, el primer objetivo que todos tenemos siempre es evitar las muertes, porque el control vectorial es bien complicado, muy difícil, porque entran también factores sociales, ¿no? O sea, podemos intentar esto de la Wolbachia, podemos intentarlo de los mosquitos irradiados, pero puede haber rechazo también por parte de la población y temor a tener mosquitos mutantes, como le dicen, ¿no? Entonces, además de intentar estas nuevas estrategias de control vectorial, también nuestro esfuerzo va orientado a fortalecer los servicios de salud para evitar las muertes, ¿no? Que tengamos los suficientes médicos, enfermeras, camas, insumos médicos para poder manejarlos y evitar que mueran. No deberían haber muertos por dengue o ser No solamente deberían así. haber muertos por dengue. Hay muchísimos países que tienen dengue y no tienen fallecidos, porque tienen un control de la enfermedad desde el inicio de la enfermedad. Y acá en Así el Perú es. tiene una ola terrible, como usted dice, con 300 fallecidos que podrían estar vivos si hubieran tenido una atención correcta. Sí, eso es un poco reflejo de la debilidad que tenemos en nuestro sistema de salud, en donde, como ya se anunció, necesitamos más inversión en los servicios de salud en cuanto a esa infraestructura y recursos humanos, y que la inversión de salud también aumente. El país está por No, debajo de otros países en evidentemente, comparación en lo que es PBI, ¿no? en ese contexto, esta visita a 4 regiones, espero que incluya un pedido de más camas, más insumos, más médicos, más enfermeras, más todo, porque se va a necesitar todo en 6 meses, Así absolutamente es. todo. Para enero y febrero van a tener la situación hospitalaria del norte colapsada si es que no se toman medidas actualmente. Así es no olvidarnos que el dengue sigue y trabajar en ese sentido. Ese es el motivo de estas visitas, para no bajar la guardia No, y además es el y mismo preparar. mosquito que transmite chikungunya y zika, o sea, son las mismas, son diversas enfermedades con el mismo mosquito. Y el mismo Así- mosquito le encanta el calor y la lluvia. Y ahí es donde se exa- reproduce
Ahora, dengue hay ya en todo el Perú, eso hay que decirlo claramente a todos los peruanos, dengue hay en todo el Perú. Al mosquito no le gusta la zona altoandina, no le gusta los Andes, pero le encanta la costa y le encanta la selva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado Ujú. y hay, como usted dice, también conducta social que hay que recordarlo. No guardar Sí, nada en agua estancada, limpiar los envases, eso es algo que familiarmente hay que hacer campaña. Espero que arranquen a hacer campaña como para que la gente se vaya a vacunar con la bivalente, también hacer campaña para que la ujú. gente comience a botar todos los inservibles que tiene, limpiar sus techos, tener todo más o menos acomodado para cuando arranque a llover. Muy bien, Así es. doctor Suárez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María, Sí, a ver, permíteme, hay una lluvia de preguntas, pero solamente esta es la que más se está repitiendo. Me puse la bivalente, dicen, los primeros meses del año. ¿Después de cuánto tiempo tengo que ponerme la segunda bivalente de refuerzo? Sí, después de los 4 meses por lo menos ya puede acudir al establecimiento de salud para poder recibir un refuerzo. ¿Y se puede poner junto con la vacuna de la neumococo, influenza? Sí, pueden sí, ponerse las dos vacunas. Revisan las vacunas porque hay personas que temen que las vacunas estén caducadas o caducas. Sí, entendemos ese temor, hay una confusión. Lo que sucede es que las vacunas cuando nos entregan en el sticker del frasco con una fecha de vencimiento. Pero ¿qué sucede? Luego el laboratorio fabricante de la vacuna continúa haciendo sus estudios de estabilidad que le conocemos, que se llaman así, que significa que siguen evaluando en el tiempo cuánto tiempo más la vacuna mantiene su potencia. Y con eso ellos van actualizando la fecha de vencimiento. Entonces, si por así dijeron, esta vacuna se vence en agosto, pero luego nos hacen una comunicación y dicen, no, mira, mi nuevo estudio de estabilidad ha demostrado que esto tiene una fecha de vencimiento de 6 meses más. Y entonces actualiza la fecha de vencimiento. Pero claro. lamentablemente lo que no podemos hacer es cambiar esa fecha en el sticker El sticker, claro. porque significaría descongelar la vacuna. Y ahí se Claro. podría malograr la vacuna. Entonces, lo que nosotros tenemos es un registro de qué lotes han actualizado la fecha de vencimiento sin necesidad de haberlo cambiado. Entonces, a veces sucede que de repente la persona pide mirar el frasco y encuentra una fecha que no corresponde, pero no, nosotros como ministerio ya hemos verificado que todas esas vacunas están dentro de las fechas de que funcionan todavía. Claro. Bivalente Ay, para niños sí hay. sí hay, Sí hay, sí Perfecto. hay. Eso es también. todo, Rosa María. Y Gracias. gracias, porque hay muchas, como ven, muchas preguntas muy puntuales, porque la gente tiene muchas dudas y tengo que decirle como una crítica, doctor Suárez, que el ministerio no está haciendo una campaña en esto. Y hay que hacerla. Los medios de Sí, comunicación ayudamos, pero recuerde usted que los mejores resultados se han tenido cuando han habido campañas muy entusiastas, tal vez a veces incluso un poco agresivas, pero entusiastas, para que la gente vaya a vacunarse. sí, Y sí. uno de los éxitos enormes de la vacunación, justamente del segundo semestre del año 21, es que se vacunó fines de semana y se vacunó de noche. Y eso hizo que muchísima gente que no puede dejar de trabajar vaya a vacunarse de noche, vaya a los fines de semana y de esa manera conseguir la mayor cantidad de gente vacunada. Creo que les falta un poquito, ahora que está de moda la palabra en el gobierno, de punche para sacar adelante la vacunación, ¿no? Vamos a ver Sí, cambios en eso, ¿cree usted? sí, definitivamente. Hemos estado dándole bastante punche, como dices, a la vacunación de polisarampión, porque como sabes, también hemos tenido una Ese cobertura sí, bien baja, incluso un caso de polio. Entonces, ahora todos nuestros vacunadores han salido a hacer un barrido a nivel nacional, casa por casa, claro, de polisarampión, y a eso le hemos focalizado la estrategia de comunicación. es verdad, Pero es muy no, importante. sí, y ahora no debemos descuidar lo de COVID, como bien dices, y por eso estamos Eh, retomando este tema con polio y ustedes. vacunación ya lograron regresar al 95%, que es la cobertura básica. Están justamente en estas semanas actualizando la información, porque como mucha información se ha registrado manualmente, hay que subirla al sistema ahora para poder actualizar los datos y con eso vamos a tener una foto de cómo está la vacunación. Y aparte se va a hacer lo que llamamos un monitoreo rápido, es decir, después de las vacunadoras pasa otro equipo que va a verificar en las casas qué proporción de los niños ya están vacunados, ¿no? Para verificar
la cobertura. Es importantísimo a todas las mamás que nos escuchan vacunar a los niños contra la polio. La polio ya se había extinguido de América y hemos tenido un caso que es un escándalo, aunque parezca increíble, pero es que no debería haber ni un solo caso. Y la Así polio es. es una enfermedad durísima con el ser humano porque es parálisis infantil, es muy dura con los seres humanos y tiene vacuna. Entonces hay que vacunar a todos los niños contra la polio. Mi generación ya no tuvo polio. Nosotros somos con el doctor de la generación que no conocemos a nadie de nuestra edad que tuvo polio. Entonces, Así es. tenemos que seguir en ese camino, pero para eso se necesita vacunar al 95% de la población objetivo. Si no, Sí. no se logra. Y a nivel mundial, lo que estamos apostando todos es a que polio sea la segunda enfermedad en ser erradicada del mundo. Faltan algunos países en África, pero parece que pronto se va a lograr. Ese es un gran logro también, como la primera fue la viruela, esperemos que la segunda sea el polio, pero claro, pero implica un esfuerzo de 50 años. Entonces, no malogren pues el esfuerzo de tantos millones de médicos, enfermeras, vacunadores en el mundo entero luchando contra esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor. Abel y yo Gracias. nos quedamos con las ideas más claras y ya entendimos que los dos nos tenemos que vacunar. Ya, ya. Tenemos Muy que ir a bien, vacunarnos. Ok, muy bien. gracias. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Hasta luego. Y hemos cumplido nuestra palabra, no lo hemos quitado más tiempo porque tiene que hacer otra actividad. Nosotros vamos a una pausa y regresamos ahora sí con la primera parte del programa, pero que va a ser la segunda parte del programa. Regresamos con todas las noticias políticas y el análisis político que usted necesita. Y creo que voy a poder hacer una larga disquisición sobre Argentina porque tengo muchos datos para compartir con ustedes. Pausa y volvemos. También podemos ir todos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Muy interesante la entrevista con el doctor Víctor Suárez, Rosa María. Han quedado algunas preguntas pendientes, ¿ah? Vamos a volverlo a invitar. Vamos a volverlo a invitar, no se preocupen. Yo sí creo que el ministerio tiene que hacer una campaña un poquito más agresiva para evitar estas confusiones. Todos nos preguntamos, ¿me toca, no me toca? ¿Le toca solo a los mayores? ¿Solo a los niños no, los niños sí? Bueno, creo que varias preguntas han quedado aclaradas. Nos toca a todos. Así que a vacunarse. Yo, por ejemplo, no he recibido la bivalente porque pensé que no me tocaba. Y Abel ya se puso una y ahora entiende que se puede poner dos. O sea que hay mucha pregunta sobre esto y hay que hacer. Muy bien. Hay que hablar también de política local, porque han pasado cosas ayer, la verdad, bastante interesantes. La primera es que parece que Rafael López Alea se amansó. Salió de una ceremonia en el Congreso donde se ha anunciado un tren que va a unir todas las ciudades de la costa. Ese viene de todas maneras, siempre lo anuncian, ¿no? Un proyecto de ley promovido por César Acuña. Después vamos a hablar de César Acuña, con el congresista Salguana, estaba el presidente regional ahora es gobernador regional de El Callao, y por supuesto, quien es gobernador regional de Lima. Estaban todos muy contentos con este proyecto. A la salida le preguntan sobre el tema del peaje, ¿no? Y ha dicho que no va a tomar por la fuerza nada, como dicen algunos periodistas. Él es el que decía, el 29 se largan. Bueno, ¿qué es eso, no? Se van a ir, ha caducado su contrato. O sea, se volvió comunista, como decía yo. Ahora dice que va a respetar el marco jurídico, que la compensación, ya no habla de todo el proyecto Rutas de Lima, sino habla de el peaje de Puente Piedra. Porque una cosa es declarar nulo todo el contrato y otro es negociar sobre las casetas del peaje y el lugar donde tienen que ponerse, de un peaje. ¿Se dan cuenta? Por supuesto ha dicho que los va a denunciar penalmente, ya los denunció penalmente, ya les pidió una cautelar, ya le dijeron que no, los va a denunciar en Estados Unidos, en la SEC, en el Ministerio, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los va a denunciar en el universo entero. Pero quiere llegar a un acuerdo.
se ha avanzado un poco, pero no tanto. Muy bien. Y en el Congreso, hablando del Congreso, se presentó César Acuña, que había ido para este proyecto y se mandó una defensa, pero realmente histórica, del señor Alejandro Soto. Impresionante. Y, por supuesto, culpó a los medios de comunicación de la situación del señor Soto. El señor Soto es presidente del Congreso porque así lo quiso César Acuña, él lo eligió. No lo eligieron los medios de comunicación, lo eligió él. Él le puso Bueno, que asuma su responsabilidad. Hoy Soto, hoy es portada en la República del Comercio por los mismos hechos, que a la sazón son, primero, ya logró que le confirmen una sentencia que no fue apelada, que está consentida y ejecutoriada, es una sentencia firme por el cual se libra de 8 años, 8 meses de cárcel. Pero no se libra porque la empresa que lo demanda quiere que civilmente se le pague todos los daños causados por el señor Soto. Y eso sigue en curso. Pero es una demanda civil por una compensación, ¿no es cierto? Por una reparación civil por daños y perjuicios del señor Soto. Pero de la penal se libró utilizando una ley que él mismo había votado a favor. Y consiguiendo que el fiscal no apele y consiguiendo ya, ampay, me salvo, ya está, vamos a todos nuestros compañeros. Acuña también se salva siempre de todas sus denuncias, ¿eh? Lean Plata como cancha, aunque al señor Acuña no le guste el libro. Siempre se salva igual. Bueno, el señor Soto parece que va por el mismo camino. Pero lo defendió y dijo que la culpa era los medios de comunicación. Y cuando le repreguntaron, Carlos Villarreal le pregunta, de RPP, oiga, pero, o sea, los medios de comunicación tienen que investigar. Sí, pues que investiguen, media vuelta y se fue, no quiso contestar más. Habló como habla César Acuña, ¿no es cierto? Bastante enredado, ¿no? Investiguen, pero es su culpa, pero Soto nos presentó sus credenciales, ha hecho sus descargos. El señor Soto se ha beneficiado, igual que el señor Flores Ancachi, de una ley que todavía el señor Flores no se sabe, pero el señor Soto claramente se ha beneficiado de una ley que él mismo aprobó y que lo libra de una condena. No es poca cosa. Ahí sigue sentado, tiene el favor de César Acuña y, por supuesto, por ahora la protección de Fuerza Popular. En esto han negociado y están todos de acuerdo. Hay algunas firmas ya en una moción que comienza a circular para pedir una censura del señor Soto, pero yo creo que no va a pasar nada. Y, por supuesto, la Comisión de Ética es un chiste, ¿no? Ya todos sabemos lo que va a pasar ahí. Así que así están las cosas. Mientras tanto, el pleito en Acción Popular continúa. La reunión del 19 va a ser una reunión que va a sacar chispas, por lo visto, pero el señor Lescano ha recibido ahora la crítica de María del Carmen Alba, que ha dicho que Lescano quería gobernar con Castillo. Lo cual parece, hay que decir, un poco ingrato, ¿no? Un poco ingrato, porque el señor Lescano hizo una campaña presidencial buena. No le fue mal, le fue bien para estándares de Acción Popular. Y con el porcentaje que sacó, arrastró votación para su lista. Tal vez no en Lima, donde salió María del Carmen Alba, pero sí en el resto del Perú, y por eso terminaron teniendo 16 congresistas después del caso Merino. Después del caso Merino no debieron haber tenido, pues, ni siquiera haber pasado la valla. Entonces, no, la señora Alba cree que no le debe nada al candidato presidencial, por lo tanto, ha dicho que en realidad quería gobernar con Castillo. Sí, en efecto, yo se lo dije el otro día al señor Yolanda Lescano, no entiendo un partido en el cual convivan María del Carmen Alba con Johnny Lescano porque políticamente tiene ideas muy diferentes. María del Carmen Alba es una persona de derecha que se sienta en una reunión de Vox, que cree en el Foro de Madrid, y el señor Lescano estaría más cómodo en el Foro de Sao Paulo. Entonces, es un poquito difícil que estas líneas convivan. Hace pocos días mi colaborador escribió una columna diciendo que efectivamente mientras vivieron de la UNDE, Paniagua,
estas líneas convivían porque ellos más o menos ponían orden en el partido, pero no hay quien ponga orden hoy. Entonces, a un problema de organización interna grave, le sigue un problema de organización doctrinaria grave. Entonces tenemos esta situación. Más corrupción, por supuesto. Más corrupción. Dejemos el Congreso y regresemos al Ejecutivo. El caso de los 49 asesinados por el gobierno sigue dando que hablar. Esta vez hay una gran victoria de la defensa de los familiares de los fallecidos, a los cuales se les ha autorizado a poder hacer preguntas a Dina Boluarte y Alberto Tarola. Como ustedes saben, en cualquier testimonial, el que tiene que dar información, sobre todo si es investigado, hace, ¿no es cierto?, digamos, responde todas las preguntas que le hace el fiscal. Luego, su abogado defensor puede añadir también algunas preguntas y los abogados de las partes también pueden preguntar. En el proceso de indagación, esto es lo normal. Bueno, cuando se realiza la indagación con la señora presidenta y su primer ministro, en ocasiones separadas, no se permitió que los abogados de las partes hagan preguntas. Ellos lograron un triunfo judicial, habrá sido los abogados de ellos apelaron y finalmente han logrado un triunfo. Ahora sí les van a poder hacer preguntas, porque es evidente que la fiscalía no está haciendo las preguntas que hay que hacer para poner en evidencia la verdad o la omisión de la verdad. Estos testimonios son muy importantes porque si las personas caen en contradicción en su respuesta, esto amerita profundizar la investigación y probablemente conlleva una imputación. Por eso las preguntas de los abogados de los familiares de las víctimas son tan importantes en este caso. O sea, si la presidenta dice, yo me enteré por los medios de comunicación de los fallecidos en Juliaca, que es raro, ¿no? Tendría que haber alguna repregunta importante. Los abogados de las víctimas señalan que no hay repreguntas importantes y en esta oportunidad sí se van a dar. O sea, ¿usted cree que es creíble que usted se entere por los medios de comunicación? ¿Dónde está el aparato de inteligencia que sirve al presidente de la República? ¿Dónde está el informe de inteligencia a primera hora que recibe el presidente de la República todos los días? ¿Dónde están sus comunicaciones con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales para coordinar lo que está pasando? Nadie impide la toma de un aeropuerto a cualquier costo, a todo costo, si es que no tiene una orden superior. Entonces se va a poder preguntar. Ustedes dirán, pero es muy poca cosa, sí, pero bueno, se avanza día a día, ¿no? Se avanza día a día en casos en los cuales efectivamente el avance es lentísimo. No es verdad, como ha dicho la fiscal de la Nación, que están avanzando rápidamente. No es verdad. En casos que, como yo decía, a diferencia de los que teníamos en los 80, tienen filmaciones. El mejor amigo de un fiscal en estos casos de disturbios en las calles es este aparatito. Todo el mundo tiene uno en el Perú. Y puedes grabar. Y puedes grabar. Y de hecho, están grabadas las situaciones que están estudiando en fiscalía. No todas, pero muchas, y se puede establecer patrones a través de ellas. ¿Por qué no avanza? Bueno, ya imaginarán ustedes por qué. Muy bien, 8:51 y tenemos de las noticias locales, creo que un buen peinado. ¿De algo me olvido, Abel? Sí, ayer habló en la República hoy día el exministro César Cervantes, el ministro del Interior, y justamente de lo que estás diciendo, ¿no? Él No, ha él ha dicho informado que él le avisó de las informó, muertes. Sí. claro, que él informó a la presidenta de todo lo que estaba pasando. O sea, si él informó y ella no se acuerda, entonces acá hay un pequeño problema, ¿no? Pero que lo informó, paso a paso. Cervantes, ¿qué más ha dicho? A ver, porque habló ante la fiscalía, ¿verdad? Así es. Bueno, ha dicho que le informó, sostuvo que la política
de control de la protesta le dio a Boluarte, aseverando que el plan de operaciones se elaboraba en Lima por el comando policial y que seguía la línea de respeto a los derechos humanos. Además, indicaba que solo se usarían armas no letales y no llevarían armas de fuego. Sin embargo, dijo que por su experiencia, algunos policías llevaron sus armas, lo que pudo pasar llevan sus armas, lo que pudo pasar en las últimas protestas. También aseguró que al saber del primer fallecido tomaron acciones para que no vuelva a ocurrir, pero continuaron en sus 10 días en interior. 22 personas perdieron la vida por bala, 4 de ellos menores de edad, ¿no? Y va detallando el ministro que le iba informando constantemente de todo lo ocurrido a la presidenta Boluarte. Esto es lo que ha dicho ayer el señor Cervantes. Claro, él se está exculpando porque dice todo conforme, ¿no es cierto?, al respeto a los derechos humanos, etcétera. Bueno, ¿y los fallecidos de dónde salen? Y también el señor Otárola, dice, Así, informó a la presidenta y al primer ministro. que en ese momento ya era Otárola. Acuerden que hemos cambiado con ministro del Interior 3 veces con Dina Boluarte, en los primeros 3 meses. Entonces, acá, esta idea de que el presidente, el Consejo de Ministros no está informado, que la presidenta de Angulo la me República... parece que era, pero Perdóname, Angulo no era, el señor Angulo no era, el señor Angulo era el premier, primero, claro. pero Otárola era Ajá. el ministro de Defensa. Después, claro, claro. Angulo sale a los 10 días, entra a PCM Otárola, cambian de ministro del Interior y luego de los San Marcos cambian de nuevo de ministro del Interior. Este es el tercero que tenemos en esta recta, ¿no? Más los 7 que tuvo Castillo, eran 10 en menos de 2 años. Al final han sido 10 en 2 años. Impresionante. Por eso la seguridad pública es lo que es ahora. Pero regresando al caso, tenemos acá un testimonio que nos permite indicar que el plan operativo se hace en Lima, para empezar. No se hace en las circunscripciones. Y las órdenes serán muy claras. No se permite la toma del aeropuerto a lo que cueste. Y en vez de, en algunos casos, resguardar, ¿no es cierto?, la instalación del aeropuerto, tanto en Ayacucho como en Juliaca, se persigue a los manifestantes por las calles y se los va batiendo indiscriminadamente, lo cual está prohibido por la ley, por el reglamento, por la Constitución y por las más elementales normas de respeto a los derechos a la vida. El caso de Lima, por ejemplo, es un caso que no tiene, ese sí está avanzando un poquito más rápido, que no tiene sentido disparar una bomba lacrimógena a la cabeza de una persona a menos de 2 metros. ¿Qué esperabas? ¿Que no la mates? Por supuesto que la vas a matar. Hemos visto un caso en el Cusco de un chico que está huyendo detrás de un árbol y de espaldas, huyendo. Le rellenan la espalda de perdigones y muere 3 meses después. No estamos hablando de un enfrentamiento como te hacen creer, no es el manifestante que avanza con la bomba Molotov para matar al policía. En ninguna de las imágenes que hemos visto cosas semejantes. Cuando un chico cruza la pista en Ayacucho saliendo del cementerio, un chico de 15 años, se le meten un balazo y lo matan a 60 metros, ¿dónde está la agresividad de ese chico que salía a trabajar? Cuando hay un hombre arrodillado ayudando a un herido, le meten un balazo y lo matan, cabeza y tórax, o sea, es ahí donde han disparado. ¿Dónde está la agresividad? ¿Dónde está el enfrentamiento? Hay 49 casos de proyectil de arma de fuego bajo investigación a raíz de los sucesos de diciembre, enero y el último fue en febrero, en Lima. Y las ubicaciones son Apurímac, tenemos el caso de Cusco, Arequipa, Juliaca, Huamanga, Chao y finalmente Lima. Pero los casos más grandes en número de fallecidos son Juliaca y Huamanga. Por horas, además, disparando contra la población civil. Me estoy olvidando de Macusani también, donde había una protesta. Siempre hay una protesta, ojo. Una protesta que no tiene armas de fuego.
Tiene otro tipo de armas que pueden ser letales. Una piedra puede ser letal, un palo también, pero no tienen armas de fuego. En ningún caso se han encontrado armas de fuego. Y contra las que se dispara indiscriminadamente. El caso de Macusani es serísimo. A la población que está rodeando la comisaría se le dispara. Y la población incendia la comisaría después de tener 3 muertos. Se le dispara desde dentro de la comisaría hacia la plaza. Eran muy pocos policías y francamente son bien fáciles de identificar. En otras zonas ha habido vandalismo, sí, destrucción de propiedad pública y privada, pero no han habido muertos. Ojo, es una situación bastante distinta. Muy bien, Abel, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer una pausa en un minuto porque quería hablar un poco de Argentina, porque creo que Rosa es un tema... María, Sí, volviendo al Congreso de la República, ahí tienes en tu teléfono, tú sabes que el señor Alejandro Soto ha convocado una conferencia de prensa, pero no para mañana, ni para no, pasado para dentro de 2 mañana. semanas. Sí, sí Sí, para sabía. el 28, mira, ahí está el tuit Sí, 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 del sí. Congreso de la Ayer lo anunció. República. Voy a convocar una conferencia de prensa para el 28. Bueno, de repente el 28 ya no es presidente del Congreso. Y nos va a contar toda su experiencia. No lo sé. Es un poco tonto todo esto. No, yo no sé cuál es su estrategia, pero la verdad es evidente que el señor tiene, como decíamos cuando yo era chica, tiene más problemas que un Baldor. ¿Te acuerdas de los libros de Baldor? Ah, claro que sí. De álgebra. Y dijo, bueno, usted tiene más problemas que un Baldor. Y que no puede con ellos. O sea, convocar a una reunión con la prensa para el día 28, estando hoy 16, dentro de 12 días nos va a contar, ¿no? ¿Por qué el 28? ¿Qué va a celebrar el día de Tacna? No sé, ¿ya? El día de la reincorporación de Tacna al seno patrio. No lo sé, pero ha escogido el 28. Cosas que no tienen, la verdad, mayor sentido. Y poner al presidente de su partido a decir que la prensa tiene la culpa de su desdicha es absurdo. Este señor tiene problemas con la justicia desde hace muchos años y los ha venido a resolver siendo congresista, utilizando su cargo congresista para poder resolverlos. Y eso es lo mejor que el Congreso puede poner al frente de todos nosotros. Y la excusa que dan, he estado leyendo, es que en realidad como sus problemas son del pasado y no durante su trabajo como congresista, entonces no hay problema. También se ha recordado en estos días, yo lo recordé en el programa de ayer, me parece que Soto ha sido empleado de Rafael López Aliaga. De verdad. Ha sido abogado de su empresa, de Perú Rail. Y siendo presidente de la Comisión de Transportes, no lo notificó a los demás congresistas y más bien puso a discusión temas que tienen que ver con concesiones ferroviarias en el Cusco, discutiendo la posibilidad de alargar los contratos de concesión ferroviaria. O sea, el conflicto de interés no lo maneja. No lo maneja. Mintió sobre una deuda que tenía por reparación civil. Según él, no mintió porque las fechas le calzan perfecto para asegurar que debía antes de ser congresista, pero lo notifican después de ser congresista, paga antes de juramentar, entonces ya está arreglado el problema. Siempre está metido en algún problema. Y bueno, decir que tiene una relación fugaz con una mujer con la que tiene un hijo durante su mandato como congresista, o sea, le da el tiempo para la relación fugaz, y después decir que en realidad no fue tan fugaz. Y las imágenes de la señora con el niño en el balcón de invitados en el Congreso de la República que hemos visto el Cuarto Poder. Pobre niñito cargado por la madre que saludaba al padre mientras juramentaba para hacer una relación fugaz, no parecía tan fugaz. Y que la tía de su hijo no sea su cuñada, ya digamos, en la teoría del nepotismo, es una cosa bastante curiosa, ¿no? El tema, además, de su enamorada, mientras él era congresista, saltó en los primeros meses de su mandato. Yo conseguí la nota de archivo en la República. Y le preguntaron, ¿pero eso es enamorada? Bueno, sí, pero eso no es nepotismo. Ya está.
Y lo dejaron ser, ¿ah? Lo dejaron ser. Después la criatura nació y caminó. Ya tiene 11 meses, ya cumplió un añito. Es una relación fugaz. Lo que tú no puedes tener es una persona que es una máquina de mentir como presidente del Congreso. Francamente. En fin, Así es. ahora sí, Y también pausita. no te olvides de la Convención de la Mujer. ¿Sabes quién la va a presidir, Ay, no? sí, tenemos una pastora evangélica que nos va a guiar. Esta señora dijo en una conferencia, antes de ser congresista, que la mujer era ayuda idónea del hombre, que era profeta y rey en el hogar. Y ella es la presidenta de la Comisión de la Mujer. Así que no esperen gran cosa. Bueno, nunca ha habido gran cosa, tampoco en la Comisión de la Mujer en el Congreso, ¿no? En los últimos tiempos, me refiero, los últimos meses. Así que no veo cuál va a ser el cambio, la verdad. Yo tengo mucho cariño y respeto por los hermanos evangélicos, creo en el ecumenismo, pero hay cosas que es mejor dejarlas en la iglesia, ¿no? Algunas cosas es mejor dejarlas en la iglesia. Cuando uno es autoridad del Estado peruano, tiene que entender que es autoridad de un Estado laico. Así de simple. Y miren, yo soy católica, tengo mis convicciones religiosas. Cuando me preguntan, las digo y las expongo, pero no trato de imponerlas a nadie. No se me ocurriría usar este espacio para hacer adoctrinamiento de ninguna naturaleza. Expongo cuáles son las convicciones religiosas que tenemos los católicos, pero no las impongo, y menos las impondría siendo una autoridad, teniendo que someterme a la Constitución, a la ley, al Código Civil, al Código Penal, a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico sobre una serie de materias. Lamentablemente, la señora pastora también es enemiga de la educación sexual integral, lo cual es un problema grave para las niñas del Perú, para las niñas que son abusadas en el Perú. Hay, reitero, 10.000 presos en las cárceles peruanas de un universo que llega casi a 100.000. 10.000 presos, el 10% están por delitos contra el honor sexual, que van desde violación hasta tocamientos inmedidos. Y esos son los que han logrado llegar a la cárcel, los que tienen cárcel hoy. 10.000 es la segunda causa de arresto, de detenidos en el Perú. Hurto y delitos contra el honor sexual. 10.000. ¿Por qué no podemos tener educación sexual integral? Me pregunto yo. Una educación sexual integral evitaría tener 10.000 casos de violación sexual o de tocamientos indebidos, etc. 10.000. Y esos 10.000 presos son 10.000 víctimas. O muchas más, porque un solo delincuente puede tener varias víctimas. Y eso, reitero, es lo que se denuncia, lo que llega al sistema de justicia, que no es sino la punta del iceberg de un problema brutal de abuso sexual en el hogar. En el hogar. El 80% del abuso sexual a menores de edad se da en el hogar, y a parejas también, a mujeres, etc. En el hogar. Un tío, un primo, un amigo, el padre. Esos son el padrastro. Esos son los protagonistas. Si todos esos victimarios hubieran tenido una educación sexual integral, si se les hubiera enseñado a romper el ciclo de abuso, del cual probablemente ellos también son parte, se hubiera prevenido una tragedia nacional como la que tenemos hoy. Educación sexual integral salva vidas. Le enseña a los niños y a las niñas del Perú a respetar al otro en ambientes donde ellos son profundamente irrespetados hoy. Hoy. No es posible que el Perú tenga un embarazo adolescente del 13% de las adolescentes del Perú y que la cifra no haya variado en 10 años. Es altísimo, es altísimo. Y ojo, se presume que todo embarazo de una menor de 14 años es una violación
porque no hay forma que de una niña dé consentimiento. No hay forma. Para la ley penal, menor de 14 años embarazada es violación. Eso es lo que hay que discutir sobre la protección a las mujeres peruanas. Esas niñas y adolescentes peruanas son mujeres. Y esos victimarios, hombres, que están en la cárcel, necesitan educación sexual integral. ¿A dónde se las van a dar? ¿En la cárcel cuando son adultos o cuando son niños y adolescentes? ¿Qué creen ustedes? O sea, ahí están los resultados, ahí están las cifras. Algo está muy mal en una sociedad cuyo segundo delito más reportado y por el cual hay más detenidos es el que tiene que ver con delitos contra el honor sexual. Después de robo. Después de robo, violaciones. A esos hombres no se les enseñó a respetar. No se les crió en un ambiente de amor. No se les enseñó a admirar al otro en su integridad. No se les enseñó a pedir permiso, a pedir perdón. No se les conectó con sus emociones. Simplemente se les crió de la forma en que se les crió a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y a todos los que fueron abusados generación tras generación. Entonces, ¿cómo van a comportarse? Como han sido criados. De la misma forma, obedeciendo a impulsos absolutamente primitivos, sin ninguna capacidad de contención, sin ninguna afectividad. Ahí tienen el resultado, pues. Por eso es que es una mala noticia que una pastora que crea que la mujer es ayuda idónea para el hombre sea presidenta de la Comisión de la Mujer. Pero, como les decía al principio, nada han hecho mucho tiempo, poco van a hacer. El Ministerio de la Mujer sí hay que reconocerle que por lo menos estas cifras las tiene en blanco y negro y que es perfectamente consciente de la dimensión del problema. Es un problema inmenso porque es un problema social. No pasa solamente por las cárceles, pasa por los hogares. En los hogares peruanos todos los días se violan niñas. Todos los días. Las estadísticas son horrorosas. Entonces, eso llevaría a que los políticos se pregunten qué estamos haciendo mal como sociedad y dónde lo podemos cambiar. Y una estrategia es cambiarlo en la escuela. Es una estrategia lógica que otros países han tenido. Acá no. Acá es la agenda gay, el género, tontería y media para seguir avalando una cultura de violencia en el hogar, que es inaceptable. Pero así estamos. Y además, ojo, que ataca en todos los niveles socioeconómicos, pero donde las más pobres la pasan peor, pero mucho peor. Bueno, y en Argentina sucedió algo muy especial. Argentina es un país maravilloso, todos ustedes tienen noticias de la Argentina a través del Papa, a través de Messi, en fin, los peruanos que hemos visitado la Argentina, hay una colonia de peruanos en Argentina muy trabajadores. Es un país que no tiene frontera con el Perú, pero está muy cerca al Perú. Y como en la región pasan cosas que se contagian en toda la región, hace pocos días hablamos de Ecuador y el crimen transnacional, imagínense sicarios colombianos asesinando a un candidato presidencial en Ecuador y cómo esto habla del delito en la región. También tenemos que hablar de ciertos movimientos en la región. Y acá tenemos que hacer como se dice, una advertencia. Yo soy una persona liberal, conozco muy bien los principios del liberalismo y creo que una política económica liberal con una política de derechos humanos liberal, ¿no es cierto?, que se consolida a través de una democracia, es la mejor forma de gobierno, la que trae mayor prosperidad y bienestar. Por eso ha sido interesante escuchar a Javier Milei, pero lamentablemente su retórica ha hecho que sea difícil escuchar su mensaje. Entre tanta insulto y tanta grosería, ¿no es cierto?, es difícil escuchar lo que quiere decir. Pero me he dedicado en los últimos días, desde que
ganó las primarias en Argentina, a leer un poco más sobre él. Y hay que decir que tiene propuestas de política económica que no solamente son muy interesantes, sino que son muy acertadas para un país destruido como es la Argentina. Argentina tiene, como ustedes saben, 45% de su población en pobreza. Un país riquísimo. Un país que tiene, para darlo todo, la naturaleza los ha bendecido, ¿no es cierto? De una manera que ha bendecido a pocos países. Bueno, uno diría, ¿por qué le va mal a la Argentina? Y muchos dirían por el peronismo. Que sí, es una suerte de aprismo más socialistón, que ha creído que en la redistribución de lo que no hay va a lograr la prosperidad del pueblo. Con lo cual, efectivamente, es un país que gasta lo que no tiene. El Perú aprendió esa lección en los 80s. Esa lección nos la dio Alan García en un concentrado de 5 años. La aprendimos brutalmente. Y gracias a ese aprendizaje y a las reformas estructurales que se hicieron en los 90s, hoy podemos decir que los fundamentos macroeconómicos del Perú son sólidos. Pero en Argentina eso no pasó. Y lo único que han acumulado en los últimos 4 gobiernos es más pobres, más inflación, más fuga de capitales, tremenda fuga de capitales, menos inversión en la Argentina, por problemas de inseguridad jurídica que van desde el corralito hasta la prohibición de libre comercio. Aparentemente ayer se ha prohibido la exportación de productos lácteos y de carne, la principal fuente de exportación por el trigo y la soya de Argentina. Productos que históricamente hicieron de Argentina un país rico. Bueno, ¿qué propone Milei? Milei propone dolarizar la economía, y es una medida radical como la hizo Ecuador. Dice que se demoraría 24 meses en hacerlo. Acá cabe recordar algo. Javier Milei es economista de la Universidad de Belgrano, tiene 2 maestrías, y ha sido una figura mediática de la economía. Para nosotros sería el equivalente a, no sé, algún economista famoso que salga siempre en televisión, eso, ¿no es cierto? Tal vez González Izquierdo, pero con una tendencia siempre liberal. El problema es que sus apariciones en televisión, que datan desde el 2017 y se han hecho más seguidas, siempre han sido, subversivas en el sentido de cambiar el orden, ¿no? De ruptura, ¿no? Y con mucha grosería, y con mucha lisura, y con mucho insulto. Al ministro de Macri, al señor Peña, le dedicó 6 minutos de insultos sin parar. Grosería, insulto, 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 insulto. De repente se lo merecía el señor Peña, ¿no? Pero digamos, de nuevo, la retórica tapa el mensaje. Pero la retórica es lo que lo ha hecho atractivo con los jóvenes. Jóvenes que no tienen trabajo, que están hartos, que ven una situación de no mejora, que la pasaron pésimo sus padres en la pandemia y que han reclutado a otros jóvenes y que han ingresado a este movimiento Libertad Avanza, que ha tenido un despegue espectacular. Esta es la segunda elección en la que participan. En la primera, para las legislativas, sacaron 17% y en esta sacan 32% de la votación nacional. Sigue el partido, digamos, de Macri, que ha ganado la representante, porque ahí sí hubo competencia, Patricia Bullrich, con 27%, en total entre los 2 candidatos, lo que saca el partido 27%, y luego el partido peronista de Kirchner, ¿no es cierto?, de Fernández, que saca Sergio Massa la candidatura con 25%. Se habla de 3/3, pero en realidad cada uno tiene más o menos, Milei sí tiene el tercio, nosotros tenemos 1/4, porque mucha gente no fue a votar, a pesar de que la votación era obligatoria. Muy bien. ¿Qué más dice Milei? Que es interesante. Reducir el gasto público, pero que es obvio. Que es obvio reducir el gasto público. Nosotros aprendimos cuando dicen en el Perú que uno no gasta lo que no tiene. Como cualquier familia. Si no tengo, eso no me lo puedo comprar. Si tengo, me lo puedo comprar. Si no tengo, no puedo. Entonces tienes que priorizar. Lo que pasa es que, de nuevo, la retórica es mucho más agresiva que el mensaje. Se para delante de una pizarra y va votando ministerios, dice que todos son una porquería, que se queda con 7 ministerios. Y obviamente va a privatizar todas las empresas públicas, cosa que en el Perú ya se hizo en los 90s. Para nosotros no es ninguna novedad privatizar empresas públicas. Como ven, si uno va
a la esencia del mensaje, es lo mismo que se hizo en el Perú para bien, controlar la inflación ferozmente, al punto de que dice, abolimos el Banco Central, dolarizamos la economía. ¿Por qué abolir el Banco Central? Porque Argentina no tiene lo que nosotros tenemos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución le da una autonomía brutal al Banco Central. El Banco Central no puede financiar gasto público. Por lo tanto, no va a emitir nunca. Gracias a la Constitución que tenemos, no tenemos el problema inflacionario que tiene la Argentina hoy. Eso se corrigió en el año 93 en el Perú. Pero yendo al tema de fondo, controlar la inflación de una manera radical. Hablaba el otro día con un argentino que me decía, nosotros ya hemos normalizado la inflación. Para nosotros 100% al año es lo normal, y no es lo normal, porque es un impuesto que afecta a los más pobres. A la larga es eso. Entonces, muy bien, dolarizan la economía, abolimos el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Controlamos la inflación. Reducimos el gasto público porque no podemos gastar lo que no tenemos, privatizamos las empresas públicas. ¿Por qué? Porque hemos probado en el Perú que cuando el Estado es propietario, la pérdida se socializa, ¿no es cierto? Cuando el Estado no es propietario, la pérdida la tiene el propietario privado. Hasta ahí, muy bien. Ha hablado de cosas que son también polémicas para liberales como yo. Yo estoy hablando desde un punto de vista liberal, que es el de privatizar servicios públicos. Ha tenido que aclarar luego que nadie se va a quedar sin el servicio de educación y salud. Pero el prestador no va a ser el Estado. Va a privatizar la prestación del servicio, más no el acceso al servicio, que va a ser universal y público. Esto es bien complicado, porque tienes que tener un universo de prestadores que puedan prestar el servicio a precios competitivos. Eso en el Perú no se ha hecho por esa razón. La teoría del voucher no funciona porque tendrías que tener, de nuevo, un universo de prestadores que presten al mismo costo que el Estado un servicio competitivo. Y ahí hay un gran problema. Sería interesante que lo explique. Hasta ahí también ha hablado de liberalizar el comercio exterior, que para Argentina es importantísimo. Hay tal restricción de divisa que el mercado negro, por supuesto, que es el que marca el precio del dólar, en realidad tiene un precio altísimo versus el dólar oficial. Cuando tienes tantos tipos de dólares, lo único que tienes es corrupción. Entonces, liberalizar el comercio exterior como se liberalizó en el Perú. Se importa y se exporta libremente. Como digo, hasta ahí el programa de Javier Milei es un programa liberal sólido. Que claro, va a ser rechazado por quien no lo es, evidentemente. Pero luego vienen las estrategias que dejan de ser liberales y parecen más bien autoritarias. Por ejemplo, armar a los civiles. Todo el mundo va a tener armas. A lo gringo. No parece una buena idea para combatir la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana, ¿no? El Estado tiene monopolio de la fuerza, eso lo sabe cualquier liberal. Tú puedes, en efecto, privatizar algunos sectores de la seguridad, pero en la América Latina, la privatización de la seguridad implica el desarrollo de pandillaje, de males mayores, ¿no? Del sicariato, el pandillaje, todo eso viene de la privatización de la seguridad, porque claro, si todos podemos tener un arma y agarrarnos a tiros, podemos ponernos al servicio de quien queramos. Lo segundo es que está en contra de la educación sexual integral en los colegios. Va a abolirla. Dice que es adoctrinamiento. Y acá comienzan las contradicciones. Ha dicho en algunas entrevistas en el pasado que es promotor del amor libre, que no tiene ningún problema con la homosexualidad, que ha participado en tríos, que hace una no sé qué cosa complicada, tántrica, pero al mismo tiempo no quiere educación sexual integral en los colegios porque él combate el marxismo cultural y la ideología de género. ¿Ya? Y lo otro, ¿cómo se condice? No lo sé. Una de sus más polémicas declaraciones ha sido la de la venta de órganos. Dice que los órganos deberían tener un mercado, como cualquier mercado, y cualquier persona debería ser libre de venderlos. Luego ha dicho que en realidad esa no es realmente su posición, pero esto generó, por supuesto, un escándalo increíble. Está en contra del aborto, lo cual es una posición, desde el punto de vista católico, muy respetable, por supuesto, pero no es una posición muy liberal. Sin embargo, ha dicho después de ganar que va a ser un plebiscito. Un plebiscito.
y que la gente decía porque el aborto es legal en Argentina. Muy bien. Acá hay muchas muy raras, ¿no es cierto? Cree en la libertad sexual extendida, pero no quiere que se enseñe en el colegio de educación sexual integral. También quiere que se retire del colegio todas las cruces, todos los santos, todos los crucifijos, todo lo que tenga que ver con simbología cristiana. Las formas, como les decía, tapan el mensaje, además de estas contradicciones. Tiene un lenguaje tremendamente vulgar, vulgar como pocos, ¿ah? Y eso que hay argentinos muy vulgares, este es de los argentinos más vulgares que ustedes han escuchado. Insulta y tiene un pasado bastante complejo. De lo que se sabe, por lo que él mismo ha contado, es que tuvo una infancia muy difícil, fue un chico brutalmente golpeado por su padre, muy golpeado por su padre. Tiene una única hermana mayor a la cual adora y es su consejera, asesora, con la única con la que realmente comparte buena parte de sus preocupaciones. Es un hombre soltero de 52 años, economista, profesor también universitario, ha escrito una decena de libros, se le acusó de plagio en sus columnas, ha sido columnista, figura mediática de economía, también ha sido arquero de Chacarita, también ha sido rockero, tenía una banda que cantaba canciones de los Rolling Stones, pero es en los incidentes que se han reportado con sus perros donde hay mayor preocupación por su salud mental. Y esto parece muy extraño. Se ha publicado un libro que se llama El Loco, o Loco, la vida secreta de Javier Milei, que narra una serie de, a ver, ¿cómo llamaríamos? Misticismo, espiritualidad, sobrenatural, por la cual, y esto no es broma, yo pensé que era broma, pero lo verifiqué en varias fuentes y no es broma, se comunica directamente con Dios a través de su perro que se llamaba Conan, que está muerto desde el 2017, pero que él alega que no está muerto, sino que está reencarnado en los clones que ha hecho de su perro Conan, porque lo mandó clonar en Estados Unidos. Y ahí comienza la cosa más loca que ustedes puedan imaginar. Eso sí es rarísimo, pero rarísimo, rarísimo. Toda esta locura, además, tiene otros temas, como está a favor de la prostitución, el que paga, es un mercado, está a favor de la legalización de las drogas, problema el que consume, y obviamente también está a favor de la inmigración en la medida en que no le cueste ninguna de estas tres cosas un centavo al Estado. Bien. Como les decía, fue acusado de plagio, pero cuando le dijeron, oiga, usted está copiando acá a clásicos de la economía en sus columnas, dice, bueno, pero los clásicos son para copiarlos. Y no cree en los derechos de autor, lo cual es raro para un liberal, porque un liberal normalmente cree en la propiedad y en los derechos que de ella emanan. En fin, contradicciones. También ha sido acusado por problemas graves de financiamiento político. Se le acusó en esta campaña de vender puestos, ¿no? Él ha dicho que es absolutamente falso, ha denunciado a todo el mundo, ha dicho que de ninguna manera, que jamás han vendido nada, pero sí han tenido financiamiento público. Habla todo el tiempo de los políticos como de la casta. Alberto Fujimori, mucho antes, en los 90, habló de los políticos tradicionales. Entonces, él representa la ruptura contra la casta. Y esto, por supuesto, en un país, como les decía, con 45% de pobres, que tiene que aguantar una inflación espantosa y unas políticas económicas descabelladas, que lo único que traen es más pobreza, subsidios indiscriminados, claro, lo ha convertido en un candidato muy popular. ¿Puede llegar a ser presidente de Argentina? Puede, por supuesto que puede. O sea, me dijeron, es un loco con metralleta, pero puede hacer un cambio radical en la Argentina. Veremos qué pasa. Muy bien, resumen apretado, ¿eh? De todas las cosas que hay mucho más. El tema de sus perros es una cosa rarísima. El tema de que su hermana es medium
telepática con los perros y sabe lo que los perros quieren y ha estudiado telepatía con los animales y que ha contratado ya o ha sido entrenada con una medium en Argentina que habla con los animales vivos, muertos y en foto, ya es una cosa enloquecida, pero es parte de la historia. Argentina siempre tiene estas historias, siempre lo supera. Nosotros tenemos grandes historias, pero esta, la verdad, supera cualquiera de las grandes historias peruanas. Nos tenemos que despedir, Abel, porque ya son las 9:29, estaba interesante la historia, ¿verdad? La Así seguiremos es, Rosa contando en los María. próximos días. Me he pasado Vamos. leyendo sobre este personaje, pero en efecto hay mucho por discutir. Y es un voto de rabia, ¿no? Yo entiendo perfectamente, los argentinos están hartos de la oferta electoral que tienen, quieren un cambio. Se los están diciendo claramente. Ahora, un Así cambio es. que tiene sacrificios, ¿eh? Lo que se hizo en los 90 en el Perú en los primeros 4 años del mandato de Fujimori tuvo enormes sacrificios económicos, enormes. Vamos a ver si el pueblo argentino los aguanta. Muy bien, nos tenemos que despedir y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.